Hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre el capítulo 3 del libro Introducción a la Sociología Jurídica de Óscar Correas, que se trata acerca de la producción y el reconocimiento del derecho. Bueno, en la producción del derecho, el esquema del poder supone que alguien se dirige a otro para decirle qué hacer con la intención de determinar su conducta. Kelsen dice que una norma es el sentido de un acto de voluntad. Son los enunciados que pueden encontrarse en el discurso del derecho, son el sentido deontico del derecho, y la sociología jurídica no puede dejar de hacer que la voluntad del poder sea la causa inmediata del derecho. El derecho organiza el poder. Kelsen dice que el derecho no puede darse sin poder. Se refiere a que no es idéntico al poder, sino más bien, de acuerdo a la teoría pura del derecho, se refiere a un determinado orden u organización de este poder. El derecho se va a dar de acuerdo a un determinado orden, no por el poder mismo, sino por su organización. De esta manera se da como resultado la eficacia del discurso, y esta eficacia se traduce en el mantenimiento del poder, su continuidad y su reproducción. El poder se vale del derecho para existir y seguir existiendo. Luego, en cuanto al tema de la recepción o reconocimiento del derecho, no hay derecho sin que alguien lo reconozca como tal. La teoría del derecho contemporánea nos muestra una discusión entre los juristas que discuten acerca de cuál es el concepto de validez de la norma. En el libro se nos muestran cuatro formas en las que los juristas las consideran válidas. La primera es si han sido hechas de acuerdo a un procedimiento establecido por una orden superior. La segunda no es el que hacen los legisladores, sino el que los jueces aplican por medio de una sentencia. El tercer criterio dice que la norma tiene que ser psicológicamente válida, y la última dice que solo será válida si se ha resuelto un fallo fundado en ella, si no, pues no será válida. La existencia de la norma empieza cuando alguien descubre su, existen su existencia, las describe como válidas, y este redescubrimiento resulta ser un acto de reconocimiento, y así se produce la recepción del mensaje prescriptivo incluido en el discurso del derecho. Por otra parte, para Kelsen, una norma es válida si ha sido creada conforme a este procedimiento preestablecido, a condición de que sea efectiva en un cierto grado y pertenezcan a un sistema jurídico eficaz. El punto de acuerdo a Kelsen es que estas normas tienen que pertenecer a este sistema jurídico, y que sea eficaz y es eficaz solo si es cumplido por una buena parte de la población a la que pretende regir. La eficacia también significa que el sistema sirve para lo que se espera que sirva, que se reproduzca el poder de quienes consiguen hacer efectivas estas normas. La, efic la eficacia entonces consiste en que alguien que tiene el poder consigue hacerse obedecer para que este sistema sea eficaz. Y para que sea eficaz deben obedecer principalmente las normas los militares, o sea, las Fuerzas Armadas, los policías y los funcionarios públicos. Y como discurso, pues también ya se dijo que tienen que ser reconocidos por las Fuerzas Armadas, los militares, los otros funcionarios y ciudadanos también en general. ¿Por qué por los militares? Para que en caso de que haya una revuelta por parte de quienes no están de acuerdo con este poder, quienes sí obedecen a este poder, en su mayoría, con esa fuerza digan, en cierto modo, pues nosotros tenemos el poder, no les conviene meterse con nosotros porque aún así van a perder. En cuanto a los funcionarios menores la reconocen, ya que de no ser así perderían su puesto de poder, y los ciudadanos están en el mismo caso. No solo es el temor el que organiza que este derecho sea reconocido, sino los discursos que lo justifican y hacen parecer al derecho moralmente bueno. Por su parte, el sentido deontico del derecho, es decir, las normas, tienen una efectividad específica. ¿Se cumplen o no se cumplen? En este sentido ideológico del derecho también tiene su propia efectividad, es decir, la construcción y conciencia del gobernado. Las palabras utilizadas por el derecho provienen de otros discursos, se conservan de este modo cuando se transmiten al derecho. Es una idea de que el poder es bueno y que se preocupa por el pueblo. Por ejemplo, la idea de que una sociedad mercantil produce bienes que son buenos para el pueblo, y así se construye la ideología del ciudadano dominado, pero que está conforme con esa dominación. Los discursos que hablan del derecho, cuando no van en modo de crítica, tienen un efecto y objetivo, que es la producción de conciencia del dominado.
De este modo se buscan discursos que digan cuáles son los beneficios, de seguir el poder de seguir el derecho para la población. La sociología jurídica trata de explicar la eficacia de esos discursos. En el discurso jurídico se juega con la correlación entre las fuerzas del poder. Para unos las normas que se dictan son buenas y hablan del derecho en este sentido, para otras son todo lo contrario. Esta mayor o menor eficacia de los discursos jurídicos explica la mayor o menor cantidad de poder que detenta uno y otro. La eficacia de ese discurso jurídico contribuye a la eficacia de este sistema jurídico. Yo les hablaré acerca del concepto de la dogmática jurídica. Este es un discurso científico que se centra en el estudio de las normas, que conforman un sistema jurídico. Su objetivo principal es describir dichas normas de manera objetiva. Este enfoque se ha desarrollado principalmente bajo la influencia del positivismo y la filosofía analítica, que son pilares de la teoría general del derecho contemporáneo. La labor del jurista y su relación con la ciencia es interpretar las normas legales para aplicarlas en casos concretos, adoptar una posición interna del derecho, lo que significa que no emplean las normas como herramienta para influir en el ámbito social. Un ejemplo de esto es cuando un abogado resuelve un caso utilizando una norma válida. Realiza una actividad prescriptiva, es decir, orienta a establecer qué se debe de hacer en lugar de limitarse a describir la norma. Para que el derecho sea considerado una auténtica ciencia, el jurista debe de analizar las normas sin involucrar intereses políticos o prácticos. Según Kelsen, los juristas que utilizan las normas para justificar demandas de carácter político no están realizando una actividad científica. Una verdadera ciencia jurídica debe limitarse a describir normas válidas y evitar cualquier intervención en el ámbito social. ¿La tarea cotidiana del jurista puede considerarse ciencia? Algunos opinan que describir normas y aplicar es una actividad científica, mientras que otros creen que se trata de una práctica social orientada a establecer qué se debe hacer. Incluso los académicos e investigadores que buscan acercarse al ideal científico suelen introducir opiniones políticas en su análisis, alejándose de la objetividad. La práctica jurídica actual está más relacionada con luchas políticas que con ciencia objetiva del derecho. El reconocimiento del derecho y la constitución del poder. Para explicar mejor este tema tomaré como punto de partida el ejemplo que se muestra en el texto, que es sobre una cascada normativa. En este ejemplo, muestra que el derecho y la autoridad no dependen solo de normas abstractas, sino que se sostienen a través de un proceso de reconocimiento mutuo, donde cada actor legitima a su superior. Esto da lugar a una estructura social en la que todos contribuyen a la creación y sostenimiento de la autoridad. En base al ejemplo, el reconocimiento del derecho se da a través de un proceso a través del que cada individuo acepta y legitima la autoridad de su superior. Este reconocimiento se basa en la creencia de que cada orden es legítima porque proviene de una fuente autorizada, en una cadena de mando que desciende desde una norma o autoridad superior, como en el ejemplo que X representa la norma. El reconocimiento del derecho en este contexto no es algo impuesto exclusivamente desde arriba, sino que se construye y reafirma constantemente desde abajo, a través de la obediencia y el consentimiento de cada nivel, al seguir las órdenes de su superior inmediato. Cada individuo legitima el sistema de autoridad, aceptando que quienes están en posiciones superiores tienen derecho a dar órdenes. Este reconocimiento convierte las órdenes en un derecho aceptado y reconocido, que va más allá de la simple obediencia y se vuelve un pilar de la estructura del poder. El reconocimiento del derecho y el límite del poder. No debe perderse de vista que el reconocimiento del derecho tiene la virtud de construir el poder de su productor, pero también de limitarlo. El texto explica que el reconocimiento de un derecho puede tanto crear como delimitar el poder de quien lo otorga. Por ejemplo, en el proceso de paz del Salvador del año 1992,
El acuerdo entre el gobierno y la guerrilla delimitó el poder del gobierno al aceptar ciertos derechos de la oposición. También se menciona que el reconocimiento del derecho por sectores sociales, como el derecho al trabajo para los obreros, restringe el poder de los capitalistas. Además, el texto señala que las palabras usadas en el derecho, como nación, Estado, pueden tener un sentido ideológico que refleja la visión del mundo de ciertos sectores, afectando la interpretación del derecho sin necesariamente cambiar las normas. El reconocimiento del derecho actúa como un mecanismo de estructuración social que equilibra poder y responsabilidad. Al establecer límites y obligaciones, no solo define las relaciones entre individuos y grupos, sino que también regula la autoridad de quienes detentan el poder. Esto demuestra que el derecho no es estático ni neutral, sino dinámico, profundamente influido por las tensiones sociales e ideologías, siendo un reflejo de las luchas y consensos dentro de una comunidad. Y concluyendo, el reconocimiento del derecho no solo legitima la autoridad de quien lo emite, sino también delimita su alcance, estableciendo un equilibrio entre poder y deber. Este reconocimiento se convierte en una herramienta fundamental para estructurar las relaciones sociales, ya que al mismo tiempo que fortalece ciertos sectores o instituciones, obliga a estos a respetar los derechos adquiridos por otros. Por lo tanto, el derecho no es solo un instrumento de poder, sino también un mecanismo de contención y negociación, cuyo significado e impacto dependen del contexto social e ideológico en el que se aplica. Gracias. Las normas jurídicas no solo regulan las relaciones sociales, sino también a quienes aplican y trabajan directamente con el derecho. En nuestras sociedades, esas actividades están supervisadas por diversas instituciones, como las facultades de derecho, los registros profesionales y las asociaciones de juristas. Esas instituciones imponen requisitos específicos que deben cumplirse para ejercer la profesión, garantizando un estándar mínimo de calidad y ética en quienes interpretan y aplican el derecho. En algunos países, estas organizaciones son controladas directamente por el Estado, lo que añade un nivel extra de regulación. Incluso, la afiliación a estas corporaciones es obligatoria, lo que asegura que los profesionales del derecho operen dentro de un marco legal bien definido. Para que un sistema jurídico sea eficaz, no basta con crear normas. Estas deben ser cumplidas y aceptadas por la sociedad. La eficacia depende en gran medida de cómo los jueces interpretan y aplican las leyes, y de la legitimidad que estas normas tienen frente al público. La ciencia jurídica, como disciplina, se encarga de definir y validar las normas jurídicas, actuando como un pilar fundamental para el sistema legal. La sociología jurídica amplía este análisis al estudiar la estructura e ideología de la ciencia jurídica. Por ejemplo, examina cómo las facultades de derecho, que deberían tomar a los juristas del futuro, a veces no logran cumplir plenamente su función educativa. Esta deficiencia obliga a implementar programas complementarios de formación para garantizar que los profesionales del derecho estén preparados para enfrentar las complejidades del sistema jurídico y las demandas sociales. En resumen, entender la relación entre estas instituciones y la eficacia del derecho es clave para fortalecer la justicia y el respeto por las normas en cualquier sociedad.